revisa nuestros corazones. Úngenos, mi Rey. Dios les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos todos. Qué bueno que está conectado, y todos los hermanos que están aquí con nosotros también sean bienvenidos. Vamos a orar, vamos a hacer una palabra de oración, vamos a pedirle a Papá Dios que nos bendiga con su buena palabra. Hoy es día de gozo, de regocijo y de fiesta, porque la Santa Cena es una fiesta que el Señor ordenó desde el Antiguo Testamento. Se llamaba la Pascua, pero ahora es la Santa Cena, y damos gracias a Dios por esta fiesta tan hermosa que el Señor nos permite sentarnos a su mesa y gozarnos con Él. Muy bien. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de tu hermosa presencia, papito, para gozarnos, Señor, delante de ti, para alabarte y bendecirte. Y hoy te ruego, Señor, con todo mi corazón, que nuestro corazón sea sensible a tu buena palabra, que nuestro corazón se abra, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que derrames una unción de enseñanza, de aprendizaje, y que nuestro corazón no se endurezca. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, la Santa Cena del día de hoy, amados hermanos, yo le he puesto por tema fuente de descontaminación. Sabemos que la Santa Cena es una fuente de descontaminación, pero vamos a estudiarlo, vamos a verlo conforme a la palabra. 1 Corintios 11:26, vamos a empezar ahí. Y dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, amados hermanos, quiere decir que aquí en 1 Corintios capítulo 11 es donde nosotros podemos ver la doctrina de la cena del Señor. Nosotros podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo establece esta doctrina a los corintios. Y entonces una de las cosas que les dice es que la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. ¿Qué es eso de proclamar? La Reina Valera 95 dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos. Entonces proclamamos y anunciamos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, que Él vino a rescatarnos, que Él vino a salvar nuestras almas, y que su sangre es el perdón de los pecados para nuestras vidas. Y eso es lo que estamos declarando. Acuérdense que en el Nuevo Testamento el Señor, en la Pascua que Él celebró con sus discípulos, la última, Él ahí en ese momento declaró que estaba asentando la Santa Cena, que ahí el Señor estaba, digamos, transformando la Pascua en Santa Cena, y lo que ahora nosotros debíamos ahora practicar. Muy bien, Colosenses 1:22 dice: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. Acuérdense que es el año de la reconciliación, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Entonces ahí, cuando Él fue a la cruz, Él vino a reconciliarnos con el Padre, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, el fin de ir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue darnos salvación, sino que también dice que Él lo que quería a través de ir a la cruz por nosotros es presentarnos delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ese es un proceso, amados hermanos, que el Señor está haciendo desde que tú aceptas a Cristo como único Señor y Salvador en tu vida. Cuando tú creíste con todo tu corazón y te predicaron el Evangelio y te hablaron del amor de Dios y el amor del Padre enviando a Jesús a la cruz por ti y por mí, entonces nosotros hicimos una confesión de fe. Nosotros creímos esa palabra, lo aceptamos, hicimos una oración, lo aceptamos en nuestro corazón, y a partir de ahí viene un proceso. A partir de ahí lo que el Señor quiere trabajar en tu vida y en mi vida es hacernos santos. Que nosotros
estemos limpios de toda mancha y que nosotros podamos estar delante del Rey irreprensibles. Entonces, eso es lo que Él quiere hacer, no solamente salvarnos. Si Él quería salvarnos, pues bueno, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces vayámonos ya con Papá Dios, si eso es lo que Él quería hacer a final de cuentas. Pero no, empieza un proceso, y el proceso es de llevarnos a ser santos, a la santidad, de aprender a vivir como santos, de limpiarnos de toda mancha y, amados hermanos, de ser irreprensibles delante del Rey. Entonces, yo creo que por más lindos cristianos que seamos usted y yo creo que aún estamos en ese proceso de ser limpiados, de ser hallados irreprensibles y que nosotros lleguemos a un nivel de santidad que Él espera de nosotros. El más consagrado de nosotros, amados hermanos, aún todavía tiene manchas, aún todavía tiene errores, aún todavía tiene áreas que conquistar. Yo le puse aquí, mire, cuando yo vi esa palabra irreprensible, a mí me llamó la atención, entonces empecé a buscar todos los versículos que hablan de ser irreprensibles. Entonces ya leímos Colosenses 1:22, pero también hay otros 7 que yo encontré. Esta lista ya la habíamos visto en otra predicación, así es que solamente se la voy a leer rápidamente. 1 Corintios 1:8, Filipenses 1:10, Filipenses 2:15, 1 Tesalonicenses 3:13, 1 Timoteo 3:10 y 2 de Pedro 3:14. La mayoría de estos versículos nos hablan de ser irreprensibles ante el día de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea cómo el Señor no nos habla una vez, nos habla varias veces para que nosotros entendamos que lo que Él quiere hacer es que nosotros pasemos un proceso para ser hallados irreprensibles delante de Él. Muy bien, entonces el último versículo que yo encontré en el Nuevo Testamento de ser hallados irreprensibles es en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Mire lo que dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya vimos 7 versículos, más este es el 8º. Entonces, como que, acuérdense que 8, el número 8 es número de reinicio. Entonces nos habla, ¿saben qué? Amados hermanos, en pocas palabras, el mensaje que nos están dando es, lleguen a ese nivel de ser irreprensibles y entonces va a ser un reinicio. Nosotros vamos a poder estar allá con el Papá Dios y entonces vamos a reiniciar. Ok, entonces acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros somos tripartitos. Pero espero me dé a entender, nosotros nos movemos en una cuadradimensión. ¿Cómo así, pastor? Ok, dice todo vuestro ser. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo juntos es un ser. Reitero, el espíritu, el alma y el cuerpo juntos es nuestro ser. Entonces, sigamos acá. Dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensibles. Entonces tenemos que ser irreprensibles en el espíritu, su espíritu humano. Nuestra alma tiene que ser irreprensible. Y amado hermano, yo creo que aunque aceptemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra alma tiene muchas cuestiones que necesita ser sanada, restaurada, bendecida, y necesita ser reparada, amados hermanos, por así decirlo. Y el cuerpo tiene que ser irreprensible.
Algunos pueden decir, pues pastor, ¿cómo le hago, verdad? Hay enfermedades crónicas, por la edad ya no alcanzo a ver bien, me duele la cintura, los huesos o qué sé yo, y entonces ¿cómo le voy a hacer para ser irreprensible en mi cuerpo? Bueno, yo creo que eso se va a encargar el Padre cuando Él nos transforme, cuando seamos transformados. Entonces siempre el Señor se va a encargar de ayudarnos a ser hallados irreprensibles en espíritu, en el alma y en nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos que dejarnos, ¿verdad? Es como aquella figura del Antiguo Testamento del alfarero. Y entonces viene el alfarero y pone el barro y empieza a darle forma, empieza a darle figura, hasta que el barro tiene la forma o la figura que el alfarero quiere. Entonces eso es lo que nos toca a nosotros, permitir que el Señor haga la obra en nuestro espíritu, en nuestra alma, y que en su momento el Señor nos transforme aún en nuestro cuerpo. Mateo 15, versículo 10 en adelante dice: y llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, si el Señor, amados hermanos, nos quiere irreprensibles, tenemos nosotros que darnos cuenta y entender qué es lo que nos contamina. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros, porque el Señor muere en la cruz del Calvario, va a la cruz del Calvario para darnos salvación, pero ya lo leímos, que también Él quiere que nosotros seamos santos, que nosotros estemos irreprensibles, sin mancha. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que entender cuáles son las fuentes de contaminación, porque si no, no vamos a alcanzar a lograr el objetivo del cual Cristo fue a la cruz del Calvario. No solamente fue por ser salvos, reitero, sino para hacernos sin mancha, irreprensibles y santos, para que logremos vivir una vida de santidad. Ahorita nosotros podemos decir que Él nos santifica, pero tenemos nosotros que llegar al nivel de ser santos. En otra ocasión vamos a estudiar esos niveles que todos tenemos que pasar. Nosotros pasamos el nivel de moradores de la tierra. Ese nivel es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es un morador de la tierra. Y entonces de ahí, amados hermanos, pasamos a la tierra de los vivientes, pasamos a ser viviente. Y entonces también hay vigilantes, también hay santos. Y entonces tenemos que estudiar todo eso, pero en otra ocasión lo vemos. Regresemos a Mateo capítulo 15, versículos 10 y 11. Y entonces dice: y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. El maestro de maestros está enseñando, Jesucristo. Sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces dice el 12 y el 13: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: mire, me llama la atención su respuesta, y me gustaría preguntarle cómo asocia usted su respuesta con lo que estaba pasando. Dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿A qué se refiere el Señor con lo que estaba pasando en el contexto? ¿A qué se refiere? ¿A qué? Cuando Él está diciendo y está enseñando que no es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Y entonces empieza a decir: ellos se escandalizaron, los discípulos. No, los discípulos le dijeron a Jesús que los que estaban ahí se habían escandalizado. Y entonces, que eran los fariseos. Y entonces Jesús responde y dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a los fariseos?
que los fariseos iban a ser desarraigados? ¿O se refiere a todo aquello que contamina el interior del ser humano? Que Dios no lo plantó, va a ser desarraigado. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Sigamos. Versículo 14. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Qué lindo, amados hermanos, porque esa bendición no la tenían los fariseos, pero los discípulos sí. Los discípulos podían acercarse con toda libertad y tener la bendición de decirle: Señor, no entendimos esto. Por favor, necesitamos que tú nos abras el entendimiento y vayas más allá de lo que dijiste, para que nosotros podamos ser bendecidos de acuerdo a la enseñanza que acabas de dar. Queremos nosotros comprenderlo. Entonces el 16 dice: y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Oiga, versículo 19. Porque del corazón provienen, y da 7 cosas. Número 1, malos pensamientos. Yo le pregunto, amados hermanos, no sé si usted y yo hemos tenido malos pensamientos. Malos pensamientos puede ser, es un abanico muy grande, y puede ser desde problemas sexuales, puede ser venganza, puede ser tener una mala palabra en tu pensamiento, no la articulaste, pero sí la pensaste. Puede ser rencor, qué sé yo, amados hermanos, que está en tu mente. Hay gente que aún crea escenas violentas en su mente. Por ejemplo, si alguien va a llegar a reclamarle a otra persona, y en su mente empieza a crear toda esa escena, ¿verdad? Y cómo de una manera en su mente la otra persona a quien le va a reclamar le empieza a contestar a usted en su mente, y ya en su mente usted creó, amados hermanos, una escena de violencia verbal, violencia física tremenda. Esos son malos pensamientos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido nuestro corazón contaminado, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, por malos pensamientos? Que de repente también nosotros hemos juzgado mal, pensando mal de otras personas. Mira, le extendí mi mano y me la dejó extendida. De seguro trae algo conmigo, de seguro trae algo contra mí, qué sé yo, amados hermanos, y hacemos malos pensamientos. Todo eso viene de un corazón contaminado. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Homicidios. Acuérdense que, amados hermanos, el homicidio no solamente es físico. El homicidio, Jesús vino a declarar. Por ejemplo, cuando estaba hablando de ya sea de la fornicación o ya sea del adulterio, para nuestro Señor Jesucristo ya no era solamente caer en el acto físico, sino que también era desearlo en el corazón. Cuando alguien voltea a ver a otra persona y desearla con pensamientos o deseos lujuriosos, para el Señor ya se cometió el acto de adulterio o de fornicación. Y entonces es lo mismo con el homicidio. Cuando alguien, dice una parte de la Escritura, que si uno le dice, hay unas versiones que hablan muy directas y muy fuertes. Hay una versión que dice, si uno le dice idiota a su hermano, perdón hermano, pero así dice esa versión, dice que uno está puesto al juez y que uno es culpable de homicidio. Que si uno, hermano, tiene odio en su corazón
hacia otro hermano es culpable de homicidio. Ya no es solamente derramar sangre literalmente, sino la intención y lo que habita en el corazón. Entonces, esas son contaminaciones que hay en nuestro corazón. Cuando uno piensa, ay, ojalá le fuera mal, y ojalá lo atropellara un tren, y ojalá que su casa se derrumbe, o qué sé yo, hermano, cuando vienen pensamientos a tu corazón acerca de que le vaya mal a alguien, o que algo le pase a alguien, ese quiere decir que el corazón está contaminado. Ok, entonces sigamos, miren la lista, ya van 2. Adulterios. Adulterio es cuando alguien está casado y a pesar de que tiene un pacto con ese varón o esa mujer, tiene un pacto delante de Dios y delante de los hombres, toma la decisión de meterse sexualmente con otra persona con la cual no tiene un pacto. ¿Por qué? Porque ya está quebrantando el primer pacto. Bueno, el único pacto, más bien dicho. Entonces ese es un adulterio. Pero reitero, amados hermanos, el Señor nos hace responsables de las intenciones de nuestro corazón. Que si eso existe, que si eso hay en el corazón, quiere decir que ya el corazón está contaminado. Entonces, ay, pastor, entonces quiere decir, por ejemplo, si hay alguien que está casado y le gusta ver pornografía, eso ya es un adulterio delante del Señor, porque está deseando en su corazón a otra mujer. Peor tantito, amados hermanos, fíjense que yo estaba leyendo un poquito acerca del adulterio y a mí me llamó la atención porque Proverbios habla mucho acerca del adulterio. Y el adulterio, hermano, a ver si me doy a entender. Delante del Señor el pecado es pecado. Pero yo sé que hay pecados pequeños y hay pecados grandes, y algunos me pueden decir, no es así, pastor, pecado es pecado. Es correcto, pecado es pecado, pero sí hay pecados que traen más consecuencias. Por ejemplo, hablemos del adulterio. El adulterio, si hay un adulterio en el corazón, hay una consecuencia. Pero no es la misma de aquel que ya llevó al acto, a los hechos, un adulterio. Y esas consecuencias son mayores. Ahí, amados hermanos, el que pecó en su corazón, pues Dios y él, o Dios y ella, o Dios y ellos, o como sea. Y entonces puede decir, Señor, perdóname, yo sé que estoy pecando delante de tu presencia. Y digamos que se quedó en lo secreto, pero Dios te dio. Y ya está ahí. Y eso te afecta tu mente. De hecho, aún pregúntenle a los psicólogos, amados hermanos, el ver pornografía te afecta psicológicamente. Yo no sé si usted sabía eso. Pero bueno, regresemos acá. Y entonces, ¿por qué le estoy hablando de la pornografía? Porque de ahí viene la palabra adúltero. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento adúltero, le va a salir la palabra pornos. De ahí viene la palabra pornografía. La gente adúltera, de eso es lo que habla. Entonces regresemos acá. ¿Será que hay alguien cristianos que le gusta ver esas cosas, hermano? No, pastor. Nosotros somos santos, puros, sin mancha, sin arruga. Amén, gloria al Señor. Entonces sigamos. Mire. Bueno, entonces el adúltero que comete adulterio con sus ojos y en su corazón no son las mismas consecuencias de aquel que cayó en el acto, porque aquel que cayó en el acto, amados hermanos, entonces eso afecta ya se dio cuenta los hijos, si tiene hijos, ya se dio cuenta el esposo o la esposa, si tiene esposo o esposa, y eso afecta y daña, y la consecuencia es mucho más grande, mucho mayor, porque ya afectó toda la casa. Es como una granada, ¿verdad?, que explotó y todos esos pedacitos hicieron estragos en todo el lugar alrededor. Bueno, dijeron los jóvenes, yo me salvé, gloria a Dios, porque no estoy casado. Pero no. También aquí el Señor habla de las fornicaciones. Esto es
los problemas sexuales de aquel que no está casado. Iba a decir de los jóvenes, pero realmente hay gente que tiene 40, 50, 60 años y no están casados, ¿verdad? Y pueden caer en fornicación. Entonces, ¿qué es la fornicación? Lo mismo, el problema sexual, pero en este caso no está casado ni casada. Y entonces se cae en pornografía o se cae en el acto físico de fornicación, de tener una relación sexual y no estar casados. Entonces, amados hermanos, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque esto viene a contaminar, y todo esto viene del corazón del hombre. Esto viene del corazón del ser humano. Quiere decir que el corazón está contaminado. ¿Será que hay cristianos, amados hermanos, solteros, que tienen problemas en esta área? Entonces, bueno es nuestro Dios, porque si la Santa Cena es una fuente de descontaminación, entonces el Señor lo que quiere es descontaminarnos de todo mal pensamiento, de todo homicidio, de todo adulterio, de toda fornicación. Robos. ¿Qué es el robo? El robo, pues tomar es algo que no te pertenece, algo ajeno. Y a veces minimizamos los robos, ¿verdad? Porque el robo puede ser, ya hoy a grandes rasgos, puede ser intelectual, puede ser material. El robo abarca también, es un abanico y abarca. Mire, incluso hay robo de hormiga. Yo no sé si usted sabe acerca de eso. Ayer platicaba con unos hermanos y yo le decía, qué lindo es un plus del cristiano hoy en día en las empresas, que a uno lo escogen por ser honesto, porque dicen, bueno, vamos a ponerlo a él, tal vez no tiene, o a ella, o a ellos, porque tal vez no tienen la capacidad intelectual o el nivel, pero son honestos. Y eso, por ser honestos, los agarran y los ponen en un lugar de privilegio, por esa característica de honestidad. Porque ya en las empresas, incluso en las iglesias, hermano, en Adonai Guadalajara, gracias a Dios, nunca se han robado las plumas, nunca se han robado las Biblias. Y entonces, pero hay otras iglesias que sí, que de repente los pastores ponen Biblias y de repente pasan mes y medio. ¿Y dónde están las Biblias que pusimos para que cuando viniera la gente o los hermanos que no traen Biblia las puedan usar? Ya no hay. Santo Padre. Pero en Adonai Guadalajara no pasa. Y plumas también. Entonces, un hermano, Dios le pone en su corazón, pastor, mire, traje unas plumas aquí, puse unas 5 o 6, y al mes ya no hay ni una. Tremendo, ¿verdad? Pero eso se llama robo hormiga. Que es decir, como la hormiguita, en poquitos. Y empieza uno pero es que no, eso no es malo, pastor, es pequeño. Entonces, pero aquí dice que eso es una contaminación del corazón. Ok, falsos testimonios. Y dice calumnias. ¿Cuál será la diferencia de falsos testimonios y calumnias? No sé si alguien lo puede buscar en otra versión. Ahí Mateo 15 y 19 para ver si podemos entenderlo un poquito más claro. ¿Qué es la diferencia entre falsos testimonios y calumnias? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, levantarle falsos a una persona, ¿verdad? Y decir, él hizo esto, no, yo no lo hice, yo te vi, y es mentira, ¿verdad? Yo vi que tú hiciste esto, yo no hice, ¿verdad? Y entonces sale Johnny fui, Johnny lo hice. No sé si alguien lo tenga. Falsos testimonios y calumnias, ¿qué dice? Hay varios que dicen falsos testimonios y blasfemias. E insultos. Ok, falsos testimonios y blasfemias o falsos testimonios e insultos. Insultar o mentir. Insultar o mentir, dicen otras versiones. Ok, entonces ya tenemos un poquito más. Ok, entonces la mentira, el engaño, eso es contaminación del corazón. Y, amados hermanos, también las calumnias o, como dicen otras versiones, las blasfemias o los insultos.
No es necesario usar palabras altisonantes para insultar a alguien, amados hermanos. Entonces, pero cuando nosotros nos manejamos con estas cosas, quiere decir que el corazón está contaminado. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por el cuerpo del Señor, porque Él nos ayuda a descontaminarnos. Entonces, yo no lo vine a acusar. Pero, sin embargo, cuando viene la luz de la palabra, cuando viene la luz de la Escritura, hay veces que nos incomodamos porque nos está sacando a la luz. No delante de todos, pero en nuestro interior. Si nos empezamos a incomodar si hay estas cosas, si hay estas contaminaciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, eso es lo que quiero tratar en tu corazón. Con eso es con lo que quiero tratar el día de hoy en tu corazón. Todavía está en tu vida, todavía hay esa contaminación dentro de ti. Y eso no ha sido porque entró por tu boca, eso ha sido porque lo dejaste entrar a tu corazón. Y entonces en algún momento va a salir. Sigamos, versículo 20. Estas cosas son, mire, más claro en el agua, ¿verdad? Las que contaminan al hombre. Pero bueno, el Señor dio 7 ejemplos. Pero pueden haber muchas otras cosas. El odio, el rencor, el coraje. Acuérdese que el Señor le habló a Caín y le dijo que el pecado estaba tocando a la puerta. Y él fue y cometió un homicidio. Pero primero entró una contaminación a su corazón de odio, de rencor, de coraje. Y entonces ahí entró la contaminación. Y entonces él cayó en homicidio. Entonces, si nosotros pudiéramos, digamos, tomar ese ejemplo y hacer lo mismo con todas estas cosas, antes del homicidio, ¿qué viene? Antes del adulterio ya físico, ¿qué vino? ¿Qué vino antes de la fornicación? ¿Qué vino antes del robo? Mire, en una ocasión me acuerdo, hace muchos años atrás, yo creo que unos 18, 20 años atrás, me acuerdo que estaba trabajando en una empresa donde puros cristianos estaban laborando. Se llamaba, yo no sé si existe todavía, se llamaba Manos de Ayuda, Asociación Civil. Y entonces me acuerdo que mis compañeros en aquel entonces, yo salí, típico, ¿verdad? Voy a ir a la tienda, ¿gustan algo? Y no, pues sí, que no, etcétera. Y entonces yo regresé. Y cuando iba regresando, me acuerdo que encontré una cartera. No tenía mucho dinero, unos 200, 300 pesos, no era tanto, hermanos. Y entonces yo sentí ¿cómo se dice? El deseo de agarrar el dinero. La tentación, esa es la palabra. Yo sentí la tentación, no lo hice, gracias a Dios, la vencí. Pero cuando llegué con mis hermanos, pues yo les dije, ay hermano, mire, aquí está, ¿cómo le hacemos? Ustedes ayúdenme a regresar la cartera al dueño. Y les dije, la verdad, fíjense que no es mucho dinero. Y yo me abrí con ellos. Y yo les dije, la verdad, sí sentí tentación. Ay hermano, casi se persignan. ¿Cómo puede ser? De veras. Y me vieron como que si fuera lo peor del mundo, hermano. Pero dice la Biblia, y en ese momento, como no tenía tanto tiempo en el cristianismo, me sentí mal. Sentí que yo andaba mal. Sentí que yo, amados hermanos, le había fallado al Señor. Y delante de Dios me sentía mal. Pero con el tiempo fui entendiendo que Jesús fue tentado en todo. Y si Jesús fue tentado en todo, pero no cayó. Entonces, eso trajo consolación a mi corazón. Porque vino la tentación, pero en ese momento la vencí. En muchos momentos he vencido y en otros, les soy sincero, en otros no he vencido. Y entonces, amados hermanos, en muchas áreas, usted también en muchos momentos ha vencido, pero en otros momentos no ha vencido la tentación. Y hemos caído. Y entonces eso, amados hermanos, trae contaminación a nuestro corazón. Entonces, ¿qué viene antes del robo? ¿Qué viene?
pensamientos. Pueden participar, amados hermanos, como si estuvieran en el culto, ¿verdad? No pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios. Tengan esa libertad. Y entonces, falsos testimonios, ¿qué vienen? Vienen maquinaciones. Viene una contaminación al corazón, se abrió una puerta, y eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros el día de hoy. Que a través de nuestra mente y a través de nuestro corazón, amados hermanos, el Señor quiere hacer una limpieza profunda. Ahí donde el pastor puede poner su mano sobre ti, pero más allá ya no puede. Pero Dios sí puede meter su mano santa para limpiarnos y sacar toda contaminación que hay dentro de nosotros. Muy bien. Y entonces, ¿qué viene antes? ¿Qué viene antes de las malas palabras? Antes de los insultos. ¿Qué viene? Si hay, hermano, si tú eres una persona, yo creo que en algún momento todos caemos en insultar a alguien. En algún momento todos tenemos esa debilidad y caemos y insultamos a alguien. Sí le conté de aquella hermana, ¿verdad? Que se le metió un camión, enfrente iba manejando y se le metió un camión y Dios te bendiga hasta los huesos. Pero hermano, ella no quería, ella lo dijo eso con sus labios, pero con su corazón estaba diciendo otra cosa. Entonces, hay fuentes de contaminación y eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la discusión era porque no se lavaron las manos. A pocas palabras, tal vez fueron antihigiénicos, pero lo que realmente contamina tu alma, tu espíritu, son estas fuentes de contaminación. Sigamos. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos, ya ve, no contamina al hombre. Eso, comer sin lavarte las manos te puedes enfermar, especialmente hoy en día, pero no va a contaminar tu alma ni tu espíritu. Mire, entonces, fuentes de contaminación, yo le puse aquí. Una de las fuentes de contaminación que usted y yo tenemos, perdóneme hermano, yo sé que usted ama a sus papis, yo sé que usted ama a sus tatas, pero la Biblia lo dice, que ellos nos heredaron una vana manera de vivir. Yo sé que usted tuvo excelentes papitos, qué bueno, pero la Biblia no miente. En algún momento te heredaron algo, una forma de vivir que no agrada a Dios, y eso es una fuente de contaminación. La Santa Cena para eso viene, para quitar toda fuente de contaminación de nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, la verdad, escudriñe su vida. Conforme va avanzando en su edad, se va a dar cuenta cómo de repente actitudes, formas de pensar y formas de vivir que no agradan a Dios, usted está repitiendo el patrón de sus padres. Usted está viviendo cuestiones que sus padres hicieron o vivieron, y son cuestiones que no agradan a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es una genética que le dejaron, no solamente biológica, humana, sino también le dejaron una genética de su alma y espiritual. Sigamos acá. Entonces, la práctica del pecado también es una fuente de contaminación. Ya lo vimos, el Señor lo dijo: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. En Gálatas 5 habla de borracheras, pleitos, contiendas. Todo es toda esa carnalidad es una fuente de contaminación. Entonces, no lo puse aquí, ¿verdad? Pero también las carnalidades, vivir conforme a la carne, es una fuente de contaminación. Entonces, si hay fuentes de contaminación, también hay fuentes de descontaminación que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos vencer en el nombre de Jesús. Mire, nos quedan 15 minutos, ya vamos entrando en el tema. Ok, fuentes de descontaminación. Número 1,
la confesión de pecados. Sabe que para mí, como pastor, no lo digo en lo personal, para mí como pastor, en la perspectiva que yo tengo de lo que he caminado en el Evangelio, como cristiano, como oveja y como pastor, considero que esta fuente de descontaminación es una de las más difíciles de lograr. Le voy a decir por qué. Porque que alguien confiese su pecado, ¡ah, Señor! Es bien difícil. No se logra fácil. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a justificarse y decir, y por esta razón estoy bien, o por estas razones yo tengo el derecho o la razón de cometer estos actos. Y entonces eso es bien difícil, hermano, que alguien acepte sus errores. Es bien difícil. Yo no digo que no se puede lograr, pero es difícil. Entonces, esta fuente de descontaminación, miren, no vamos a leer todos los versículos porque si no voy a tener que predicar en la tarde. No, pastor, no, yo tengo cosas que hacer, tengo que visitar a mi abuelito, a mi abuelita, a mi papá, ¿verdad? Hoy es Día de los Padres, pastor. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los papitos. Me regañó la pastora la última vez. No bendijiste a las mamás. Y sí es cierto, amados hermanos, discúlpenme. Hoy no es el Día de los Papás. Pues estamos adelantados, pues. Yo pensé que era el Día de los Papás. Mire, ya me dijeron, a mí me dijeron, el domingo es Día de los Papás. Bueno, está bien. Ok, entonces, mire. Entonces Dios bendiga a todas las mamitas, perdónenme porque se me pasó, Dios les bendiga, les mandé un mensaje, ¿verdad? Pero ahora estoy tomando esta oportunidad y estoy tomando esta fuente de descontaminación. Aleluya, ¿verdad? Confieso mi pecado. Entonces mire, qué lindo, el hijo pródigo cuando llegó a la casa de su padre, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, amados hermanos, mire, dos dimensiones. Cuando nosotros pecamos contra alguien, tenemos que confesar nuestros pecados, amados hermanos. ¿Sabes qué? Perdóname, la regué. Perdóname, te herí. Perdóname, discúlpame, me arrepiento. Reconozco que yo hice esto mal. Eso es una fuente de descontaminación. Ya, vamos a ver otra, pastor, porque esa no me gusta mucho. Bueno, la oración. Entonces, bueno, la oración. La oración es otra fuente de descontaminación. Cuando nosotros oramos, le voy a pedir a la pastora que me ayude a buscar algunos versículos. Vamos a leer 1 Timoteo 2:8, pastora, por favor. Hermano Mateo 6:12, hermano Daniel. Y entonces estaba diciendo que la oración es una fuente de descontaminación. Cuando nosotros nos metemos a orar, cuando nosotros, ya sea en lo personal o en grupo, eso nos viene a ayudar a nosotros, amados hermanos, porque dentro de, yo me acuerdo, Mateo 6, es cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y una de las cosas que les dice que deben orar es pedir perdón por sus pecados y perdonar a aquellos que han pecado contra uno. Por eso es una fuente de descontaminación. Mire, aquellos que no tienen la costumbre de conectarse a orar juntamente con Adonai Guadalajara, una de las cosas, y aquí están los hermanos que se conectan, que usualmente oramos, que yo nunca lo quito de nuestras oraciones, es pedir perdón a Dios. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos, perdona no solamente nuestro pecado personal, pedimos perdón por el pecado de la iglesia en total. Perdona el pecado de Adonai. Estamos descontaminándonos a través de la oración. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:8? Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, oren a Dios. Oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Oiga, oren a Dios con manos santas, sin iras ni
discusiones, o dependiendo la versión, otra dice contiendas. Entonces uno ahí, cuando viene a orar a Dios, cuando uno ha tenido contienda, cuando uno ha tenido discusiones, cuando uno no se ha santificado, amados hermanos, es bien difícil orar. Lo primero que tienes que hacer es limpiarte, y entonces vas a poder orar con libertad. Por eso a veces algunos no pueden orar con libertad, porque andan sucios, porque andan en pleito, y amados hermanos, porque no se han santificado. Entonces por eso sienten que su oración llega al techo. Hay un estorbo espiritual, y entonces la oración, Señor, perdóname, aquí estoy, me arrepiento. Empieza uno a orar arrepintiéndose, y eso viene a ser una fuente de descontaminación. Bueno, voy rápido, amados hermanos, me gustaría llegar. El bautismo en agua. El bautismo en agua viene a ser una fuente de descontaminación. Ahí habla, no le di participación a Daniel. Mateo 6:12. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Ya ve? Ahí es Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Perdona nuestras deudas, pidiendo perdón. Es una fuente ¿de qué? De descontaminación. Ok, el bautismo en agua. Ahí no me va a tardar mucho. Es necesario. ¿Para qué? Para que venga una limpieza también. El ayuno. Pero no el ayuno forzado, amados hermanos. Pues no tuvimos nada que comer, entonces ayunamos. No, hermano. Sino que realmente salió de su corazón el buscar un tiempo de estar apartándose para estar con Dios. Entonces yo sí me puse a meditar, y yo dije, ¿cuántos de estos tengo yo? ¿Y cuántos me faltan? Pero también pensé en usted, porque yo lo amo, ¿verdad? Yo pienso en usted mucho. Y entonces yo dije, ¿cómo serán los cristianos que no confiesan sus pecados, que no oran, que no ayunan, la palabra, que no les gusta la palabra? Mire, esa es otra fuente de descontaminación, la palabra. Entonces imagínense, si ni en casa nos sentamos en la comodidad de nuestra casa a conectarnos, a escuchar la palabra. Al cabo ahí quedó grabada, luego la escucho. Entonces no hemos entendido el propósito de congregarnos. Sigamos acá. Entonces una persona que no se va a ministrar individualmente, imagínense, hermano, cómo ha de estar su vida, por más moral que sea, si no se ministra en lo personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ministró? A usted en lo personal. Usted. Uy, pastor, en 1856, más o menos por ahí. Entonces imagínese, santo Padre, si no hay si no lleva una vida de oración, si no se mete a la palabra, si no le gusta reconocer, imagínese cómo estará la vida, hermano, cómo estará nuestra vida. Cuánta contaminación a causa de no nosotros atender. Entonces yo agarré, yo dije, bueno, Señor, a mí sí me gusta esto sí lo practico, la verdad sí me falta, lo practico muy poquito, Señor. Padre, esto me encanta, esto sí, pero usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que tomar un inventario y ver cuántas fuentes de descontaminación sí tienen su vida y están activas. ¿Sabe cómo se contamina un agua? Estancándose. Pero si el agua está fluyendo, si es una fuente que está fluyendo, si usted constantemente está orando, si constantemente está ministrándose en lo individual, si la palabra usted la está usando. Mire, ¿por qué? Porque cuando se nos predica la palabra, de repente llega la palabra y yo les platicaba a algunos hermanos que mi esposa estaba escuchando una predicación del apóstol Sergio, y yo iba pasando, hermanos, yo iba pasando ahí por ahí,
No me acuerdo si iba a la cocina o al baño, alguno de esos lados, porque no podemos ir a otro lado, ¿verdad? Y entonces íbamos ahí pasando y de repente, hermano, el apóstol predicando dijo algo y haga de cuenta que él hizo así, mire, ¡fum!, lanzó una flecha y si lo hubiera visto en cámara lenta, se hubiera visto así, mire, amados hermanos, pero entró a mi corazón y me fui a donde iba compungido, llorando por dentro, porque yo sabía que esa palabra era para mí. Y desde entonces la palabra cambió mi vida. Bueno, esa en específico, pues la palabra ha estado cambiando mi vida siempre, pero esa en específico cambió mi vida. Entonces por eso la palabra es una fuente de descontaminación. Cuando nosotros amamos la palabra, viene a descontaminarnos, porque Dios te habla ahí, porque Dios te dice, esto es lo que no me agrada de ti, tienes que cambiarlo. Y entonces uno se compunge, viene el Espíritu Santo, lo contrista a uno, pero es una digamos, tristeza que nos lleva al arrepentimiento, es una tristeza buena, porque vamos a ser descontaminados. Pero también no solamente escuchar la palabra, leerla, sentarnos a escudriñarla, a leerla, y ahí te habla el Señor de otra forma, pero te habla el Señor también. Entonces, mire, sigamos acá, la adoración. Sigamos, hermano. Entonces, imagínense, un cristiano que no le gusta adorar, que no le gusta ayunar, que no le gusta orar, que no le gusta la confesión de pecados, que no se va a ministrar individualmente. Imagínense, hermano, santo Dios, ¿cómo estará su vida? Si no hay fuentes de descontaminación. Y el bautismo, pues, es solamente una vez en su vida, ¿verdad? Por eso necesitamos otras fuentes. Ok, la adoración. Salmos 96, versículo 9, Mateo 4, 9 al 10. Ahí la adoración viene a ser una fuente de descontaminación. Cuando uno, hermano, mire, ¿se acuerda de aquella mujer que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos? El que estaba ahí, el que estaba ahí apuntando a la mujer, si supiera Jesús quién es esta mujer, pues Jesús sabía. Y la mujer dice que era una pecadora, así lo dice la Escritura. Pero ¿cómo se fue después de adorar a Dios? Después de haber derramado sus lágrimas, su corazón, haberse humillado y haber entrado en esa adoración y en esa atmósfera. ¿Sabe cómo salió? No salió igual. Así es, amén. Salió limpia, salió perdonada, salió, hermanos, bendecida, justificada. Porque cuando nosotros nos justificamos, hacemos a un lado la justificación del Rey. Yo prefiero no justificarme y decir, he perdonado, aquí estoy, Señor, si es cierto, la regué, fui yo. No se vaya a agarrar por mi culpa, por mi gran culpa, pero sí reconocer, amados hermanos. Y entonces el Señor te va a justificar a ti, y eso es lo que queremos. Amén. Ya no te justifiques tú, sigamos acá. Entonces la adoración hace eso. Usted, después de haber adorado, de derramar sus lágrimas, de entregarse espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo se siente? No me diga que se siente sucio, no me diga que se siente acusado. ¿Cómo se siente? Se siente bendecido, limpio, perdonado, fortalecido, porque el Señor lo descontaminó. Mire, la alabanza. La alabanza también es otra fuente de descontaminación. Salmo 9, 1 al 3. La administración congregacional. Yo estoy muy contento como pastor, amados hermanos, que poco a poco el Señor nos está permitiendo regresar, porque esta es una de mis preocupaciones, que usted recibiera ministración congregacional, pero también personal. Y entonces usted sabe que se ministra de manera global o general a la iglesia cuando nosotros nos congregamos. Esdras capítulo 3, 12 al 13, el segundo libro de Samuel 6, 18 al 19. Por ejemplo, en segunda de Samuel, el segundo libro, habla de que David convocó a todo el pueblo y dice que los bendijo y les dio pan para que llevaran a sus casas. Eso nos habla de lo mismo, una administración del líder a todo el pueblo. Los bendijo
Y entonces ellos les dio también pan y llevaron el pan de la palabra, por así decirlo, a sus casas. Es una administración. Eso ha sido lo que ha estado en el corazón de los pastores en este tiempo, de bendecir, de ministrar a las ovejas, al pueblo, de una manera congregacional. Qué bonito y qué lindo que el Señor nos ha permitido seguir la iglesia de manera virtual, amados hermanos, pero nos ha faltado esto, congregarnos y estar juntos, y que la presencia de Dios caiga sobre todos nosotros como congregación, y que venga el Espíritu Santo a ministrarnos juntos como congregación. Ay, Padre Santo, regáleme 10 minutos más. Mire, acciones de gracias, Colosenses 3:15 al 16. También es una fuente de descontaminación. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Ahorita, amados hermanos, agradézcale a Dios. Agradezca. Dele gracias. No reniegue, porque eso lo va a contaminar. No se moleste con Dios, porque eso lo va a contaminar. Acuérdese de Job. Y nosotros no hemos pasado ni siquiera la mitad de lo que ha pasado Job, y él no pecó, dice la Biblia, y él no pecó. Entonces él no renegó del Señor, sufrió, pero él no renegó, no blasfemó contra el Señor. Entonces, ok. Entonces otra fuente, la última que quiero tocar, de las fuentes de descontaminación que ya tocamos, es la Santa Cena. La Santa Cena viene a descontaminarnos. Y imagínese alguien, por eso tenemos que enseñarle a usted que lo mejor es tomarla, arrepentirse y tomarla. No decir, pues ando pecado, ando mal, mejor no la tomo. Porque en pocas palabras lo que estamos diciendo o haciendo es, no quiero arrepentirme, quiero seguir con esta fuente de contaminación en mi vida, y quiero seguir con esta forma de contaminación en mi corazón. Entonces, recordando, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ok, si estas son las fuentes de contaminaciones, entonces hoy yo tengo que decirle, Señor, los malos pensamientos, yo quiero arrepentirme de los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, qué sé yo, todo aquello que usted está viviendo que es una fuente de contaminación en su vida. Primera de Pedro 1:17 al 19. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, mientras estamos aquí, tenemos que conducirnos con temor. ¿Cómo es conducirnos con temor? Usar las fuentes de descontaminación y cada vez más hallarnos irreprensibles delante del Rey. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Ahí está el versículo. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por eso esto viene a descontaminarnos, porque Cristo estaba sin tacha, sin mancha, Él era santo. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas lo era Cristo, y entonces como nosotros venimos a disfrutar esta Santa Cena, esto viene a ayudarnos a santificarnos y a descontaminarnos. 1 Corintios 11:23 en adelante es donde establece la Santa Cena. Ya esto deberíamos de saberlo de memoria, pero recordémoslo. Porque yo recibí del Señor. Mire, escuche cómo está hablando. No está hablando recibí del Padre. Recibí del Señor. Cuando yo leí esto, ¡pum!, se me vino el rema. Jesús, cuando estaba a la mesa con sus discípulos y les dijo que alguien le iba a traicionar, sabe que todos dijeron, seré yo, Señor, a excepción de uno. Uno dijo, seré yo, Maestro. Y entonces la perspectiva de él, por solo verlo como maestro, solo verlo como una enseñanza,
como algo intelectual, como algo que aprender, el quedarte en esa perspectiva de ver el evangelio solamente una enseñanza, solamente un intelecto, algo nuevo que aprender, y yo ya me lo sé, ya sé cómo hacerle, esto está así, esto está así, pero dejarlo ahí, hermano, estás en peligro. Pero cuando entonces dices tú, Señor, lo reconoces como Señor, entonces, amados hermanos, tú vienes a someterte a la autoridad, al señorío de nuestro Señor Jesucristo, y entonces te rindes y dices, aquí estoy rindiéndome, reconociendo y rindiendo toda área. Eso es tremendo. Entonces, el que lo ve como enseñanza, no rinde sus áreas porque dice, pues una sola enseñanza, muy bonita su enseñanza, qué tremenda palabra, pero hasta ahí. Pero el que está reconociendo, es el Señor el que me está hablando. Es el que al que se le debe de obedecer, el Señor. Entonces por eso dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Señor y Maestro. Señor y lo que les enseñé. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Algunos hermanos han entendido esta revelación e incluso me preguntaron, mire pastor, el apóstol Sergio está ministrando la Santa Cena los sábados y los domingos. ¿Será que nosotros el sábado en alguna de las ministraciones de la Santa Cena podemos nosotros participar y con usted, que es nuestro pastor, el domingo? Claro que sí, claro que sí. ¿Será que yo puedo participar el sábado y el domingo de la Santa Cena? Claro que sí. ¿Cuántas veces lo bebáis? No hay un límite. El Señor no dijo una vez al mes. Nosotros lo hacemos por manera de organizarnos una vez al mes. Pero hermano, qué lindo que nosotros pudiéramos participar de ella aún un poquito más. Entonces, si se puede. Cuando estábamos al 100%, lo hacíamos el domingo y el miércoles siguiente. Entonces lo estábamos haciendo 2 veces al mes. Recuerdo que en una ocasión, tal vez están conectadas mis hermanas de allá de Zapopan, Mae y Amy, y me acuerdo que cuando íbamos a discipularlas, tomamos Santa Cena aquí el domingo, aquí el miércoles, y cuando les llevamos discipulado a ellas, les llevamos Santa Cena, y me acuerdo que en esa vez hubo una reunión de pastores, entonces nos pasamos toda la semana disfrutando la Santa Cena, hermano, y para mí fue glorioso, para nosotros fue glorioso, porque estuvimos tomando Santa Cena toda esa semana, y fue una semana bendecida en el ámbito espiritual, hermano. Yo no estoy diciendo que diario, ¿verdad? Porque tomarla es algo precioso, es algo que debemos de hacerlo con mucho respeto, con mucho temor. Pero lo que le estoy diciendo es que es una bendición. Ay, hermano, sigamos, porque me estoy atrasando. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis o anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. ¿Cómo es indignamente? Hemos estado hablando de las fuentes de contaminación. Entonces, será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Arrepentirnos y tomar la Santa Cena. Y arrepentirse es cambiar de mente, de decir, eso no es bueno, porque antes yo decía, no, pues no hay problema, lo sigo haciendo, no hay problema, sigo viviendo en adulterio, no hay problema, sigo viviendo en fornicación, no hay problema, sigo viviendo con malos pensamientos, dejo mi mente así de sucia, no hay problema. Eso es tomarla indignamente, y eso trae juicio a tu vida, y eso es lo que queremos evitar.
lo que queremos es arrepentirnos, tomar la Santa Cena y no regresar a esas fuentes de contaminación. Versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Ya ve cómo tenemos que tomar inventario. Ya ve cómo uno tiene que agarrar la palabra y decir, ¿tengo yo estas cosas? Tanto las malas como las buenas. El Señor es lo que hizo a las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Las examinó. Y entonces coma el pan. Y entonces, ¿después de qué? De habernos examinado, después de habernos declarados culpables delante del Señor, hacer juicio hacia nosotros mismos. Y entonces que no venga el juicio de Dios y que nos juzgue como Él va a juzgar al mundo. Ay, Señor. Imagínense después de estas enseñanzas y todavía, amados, no arrepentirse y caer que el Señor nos llegue a juzgar como juzga el mundo. Eso quiere decir que endurecimos nuestro corazón tremendamente. Muy bien. Entonces, ahí está la lista, ¿verdad? Reitero, son 7. Pero, yo no sé, puede haber muchas otras más. 1 Corintios 11:29. Ahorita usted debería empezar a escudriñar su corazón. De hecho, ya se nos ha enseñado que desde antes. Yo esta semana, yo estuve, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, vamos a discernirlo y vamos a participar. Versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles. ¿Ya ve por qué hay débiles? Porque han estado tomando la Santa Cena y viviendo con fuentes de contaminación en su vida, sin dejarlas. Por eso viene debilidad. Pues estoy viendo pornografía y, Señor, está bien, y tomo la Santa Cena y sigo viendo pornografía. Viene debilidad. Ese es un ejemplo. Hoy el Señor está hablando mucho de la pornografía, ¿verdad? A saber qué está pasando. Y enfermos. Entonces, viene debilidad. Sigo tomando la Santa Cena y sigo practicando esos pecados. Padre Santo, ¿no has entendido? Entonces va a venir enfermedad entre vosotros y muchos duermen. Entonces mire, tremendo, es una involución. Pero si la tomamos dignamente, si nos descontaminamos, si usamos las fuentes de descontaminación como la Santa Cena y realmente nos descontaminamos, entonces ¿qué va a venir? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la debilidad? Eso va a venir, fortaleza. ¿Qué es lo opuesto a la enfermedad? Sanidad. ¿Y qué es lo opuesto a dormir? Despertar, vida. Hay otras versiones que dicen muerte. Va a venir vida, va a venir sanidad y va a venir fortaleza. Te vas a sentir fuerte espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Si hemos estado orando por avivamiento, entonces ¿por qué todavía muchos no están avivados? ¿No será que porque están participando de la Santa Cena indignamente y por eso no les cae el avivamiento? ¿Por eso no se han fortalecido? ¿Por eso no se han avivado? ¿Será, hermanos? Pero hoy Dios te está dando la oportunidad de entender esto y de arrepentirnos y hacerlo correctamente, dignamente. Porque algunos están bien fríos, hermano. Algunos, en lugar de avivarse en estos tiempos, se han enfriado. Bastante, hermano, se han enfriado. 1 Corintios 11, 31 y 32. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya ven? No endurezcamos nuestros corazones, amados hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor dignamente. Vamos a pedirle al Señor con un corazón, no perdón solamente, un arrepentimiento que cambie nuestra mentalidad acerca de todas estas cosas, que cambie nuestra mentalidad, que mi mentalidad diga, es correcto, eso es malo,
y no quiero vivirlo. Yo no quiero vivir con homicidios, con adulterio, con fornicación, con robo, con falsos testimonios ni calumnias en mi vida. Y todo aquello que esté contaminando tu vida. Este es un pequeño listado, pero no lo es todo. Yo no sé qué fuentes de contaminación has dejado en tu vida, amados hermanos. Pero qué bonito que hoy pudiéramos nosotros pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y usar esta fuente de descontaminación tan hermosa que el Señor nos ha dejado. Ahí donde usted está, este es el tiempo donde el Señor nos regala para descontaminar nuestra vida y que la Santa Cena venga a limpiarnos como una fuente que fluye dentro de nosotros para llevarse todo aquello que no agrada al Señor, todo aquello que nos aparta de la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y que contrista al Espíritu Santo. Aquí vamos a pedirle perdón a Dios y arrepentirnos y pedirle que nos conceda el arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy no quiero solamente tener una enseñanza. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No eres solamente mi maestro. Y no eres mi maestro primero eres mi Señor. Y después eres mi maestro. Tú se lo dijiste a tus discípulos. Ustedes me llamáis maestro y Señor, y bien decís, pero yo soy el Señor y el maestro. Ese es el orden que tú tienes en mi vida. Antes que una bonita enseñanza, yo me quiero someter a ti. Yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero rendirme a ti. Señor, te pedimos que toda forma, toda vana manera de vivir que me heredaron mis padres tal vez los conociste, tal vez no los conociste, pero el Señor sabe qué es lo que te heredaron. Dile: Señor, yo sé algunas cosas tal vez, pero otras no sé, que me heredaron mis padres. Que la participación de esta Santa Cena venga a descontaminarme de esas vanas maneras de vivir heredadas de mis padres, Señor, de mis ancestros. Hoy rompe con eso en mi vida, por favor. Señor, hoy te ruego que toda fuente de contaminación en mi vida, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias y todo aquello que esté contaminando mi vida, hoy lo rindo a tus pies. Hoy te pido perdón. Hoy yo quiero arrepentirme y empezar a ver esas cosas que no te agradan a ti con tus ojos. En el nombre de Jesús, perdónanos, límpianos de toda maldad. Por favor, que esta Santa Cena venga a ser una fuente de descontaminación en cada uno de nosotros. Lo hemos leído, amados hermanos, dice que la noche que fue entregado, dice que Él tomó el pan, ¿verdad? Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Ahí donde está en su casa, tome el pan, agarre el pan y demos gracias, porque el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido en la cruz del Calvario y aún antes por nosotros. Por sus llagas nosotros recibimos sanidad. Por sus llagas nosotros recibimos medicina. Y entonces dice ahí: la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, gracias Señor, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, porque es para vosotros. Haced esto en memoria de mí.
Señor, tomamos este pan y te damos gracias, que por la fe representa tu cuerpo al entrar a nuestra boca, porque estamos creyendo. Necesitamos fe para celebrar la cena del Señor. Yo creo con todo mi corazón que este pedazo de pan ordinario, pero por la fe y por lo que tú dejaste en tu palabra, Señor, se transforma en tu cuerpo. Queremos comer el Cordero porque queremos la genética del Cordero de Dios en nuestras vidas y estar descontaminados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Participemos del pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Señor, recordamos que tu palabra dice que derramaste hasta la última gota de sangre, hasta que te salió agua por el costado, para redimir nuestras vidas, para limpiarnos. Tu sangre es la que nos limpia. Limpia nuestras vestiduras desde ahorita y no en la gran tribulación. Guárdanos. Guárdanos, Señor, de la gran tribulación. Queremos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Te agradecemos por ese sacrificio perfecto, hermoso, por nosotros en la cruz, por derramar tu sangre, por la copa del nuevo pacto, que es el perdón de nuestros pecados. Recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección, pero también proclamamos, anunciamos tu venida, que vienes por nosotros, por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, que se está limpiando para recibir al amado. O nos limpiamos, Señor, o nos limpiamos más, porque el que esté limpio tiene que limpiarse más. O límpianos, por favor, ministranos santidad, ser sin mancha delante de ti. En el nombre de Jesús, participemos de la copa. Gracias, gracias, papá. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, papá. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra y porque tú quieres limpiarnos. Ese es tu objetivo, santificarnos. Gracias, Señor. Amén y amén. Les amamos, les bendecimos. Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan una tarde llena de bendiciones de parte del Señor. Amados, pues mañana les enviamos la cápsula de fe y el martes también. Y el martes nos vemos en la noche en la oración vía Zoom. Entonces, aquellos que nunca se han conectado, los invitamos a que se conecten. Esa es una fuente de descontaminación. Conéctese. Deje de darle prioridad a otras cosas. Conéctese. Yo le paso el ID y le paso la contraseña, porque eso es lo que se necesita para que usted pueda conectarse. Mire, estoy buscando todas las cosas que tengo que hacer para que sea más fácil para usted, para que ya no tenga que ser tan complejo el conectarse, y aparte también para que ya no nos corte a los 40 minutos. Les amamos, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.